Hijo amado, hija preciosa, escucha con atención. Hay una inquietud en tu corazón y sé exactamente el motivo. Hoy, el cielo se detuvo para traer una palabra de urgencia a tu vida. Hay alguien en tu familia, alguien muy cercano a ti, que está en peligro espiritual. Algo está sucediendo en este preciso momento y la respuesta que has clamado durante tanto tiempo está siendo liberada ahora. No apartes la mirada, no te vayas de aquí. Lo que voy a revelar puede ser la única oportunidad de salvar esa alma que amas tanto. Si crees en mí, dale me gusta a este video, comparte este mensaje y permanece hasta el final. Algo sobrenatural será revelado para ti hoy. ¿Sabes por qué te llamé para escuchar esto? Porque veo lo que tú no puedes ver. Hay cosas sucediendo detrás de escena y el enemigo ha estado tendiendo trampas que ni siquiera imaginas. Esa persona de tu familia que quizás se ha alejado de ti o ha tomado decisiones que te han lastimado, no es tu enemiga. Es alguien que está siendo blanco de fuerzas contrarias y es por eso que todo parece estar tan fuera de control. Pero te digo, el control está en mis manos. Mientras orabas, pensando que nada cambiaba, mis ángeles estaban en movimiento. Hay algo grande siendo preparado y tú eres parte esencial de esto. ¿Cuántas veces te has encontrado pensando en rendirte? Tal vez creíste que tus oraciones no eran escuchadas, que los cielos estaban cerrados. Pero escucha bien, ninguna palabra que pronunciaste en fe quedó sin respuesta. Estoy trabajando donde tus ojos no alcanzan. Esa enfermedad que invadió tu hogar, esas palabras duras que escuchaste de quien amas o ese silencio que tanto te duele, todo eso tiene una raíz espiritual. Y hoy vine a cortar esa raíz. Quiero usarte como un canal de sanación y restauración. No es demasiado tarde, pero es urgente que escuches mi voz y actúes con fe. Recuerda las veces en que te libré de lo que parecía imposible. La misma mano que te guardó está lista para actuar ahora. Pero necesitas entender, algunas cosas no se resuelven con fuerza humana. Esa persona que amas está librando una batalla que va más allá de lo que puedes ver. Quizás esté siendo consumida por envidias, falsas amistades o incluso por un dolor que nunca fue revelado a nadie. Has orado por esa persona, pero hoy te digo, es hora de actuar con más intensidad. Habla de mí a ella. Demuestra mi amor a través de tus acciones y confía en que estaré contigo en cada paso. Has sentido un peso que no puedes explicar, como si algo estuviera fuera de lugar. Eso no es solo una sensación, es mi espíritu llamándote a ser un intercesor, aquel que se pone en la brecha por tu hogar, que ora cuando nadie más ora, que cree cuando todos ya han desistido. Hijo, hija, has sido llamado para esto. Te he capacitado desde el vientre de tu madre. Piensas que estás solo, pero no lo estás. Te estoy sosteniendo ahora y te doy fuerza para luchar por tu familia, porque es un proyecto mío. No te rindas con esa persona, porque yo tampoco me he rendido. Lo que está sucediendo en tu hogar es reflejo de algo mayor. El enemigo intentó usar situaciones para desanimarte, pero no se dio cuenta de que él mismo está siendo derrotado. Cada vez que oraste, clamaste o lloraste en silencio, fue como una bomba espiritual contra las tinieblas. Y ahora estoy moviendo cielos y tierra para traer victoria. Pero presta atención, necesitas abrir tus ojos a lo que está sucediendo a tu alrededor. ¿Quiénes son las personas que se han acercado a tu familia? ¿Quién ha influenciado a tus hijos, tus nietos o incluso a tu cónyuge? Pide sabiduría a mí, porque te daré discernimiento para saber quién es de mí y quién no lo es. Quiero recordarte algo importante. Tu familia no fue colocada en tu vida por casualidad. Cada persona es un regalo, aunque a veces ese regalo venga envuelto en desafíos. Sé que te has sentido cansado,
pero hay una fuerza sobrenatural siendo derramada sobre ti ahora. Siente eso. Es mi espíritu renovando tu fe, tus fuerzas y tu valentía. Levántate. No puedes permitir que esta situación continúe como está. Hay algo que necesitas hacer. Quizás sea perdonar, quizás sea confrontar con amor, o simplemente arrodillarte y clamar como nunca antes. Lo que hagas en obediencia tendrá un impacto eterno. Sé lo que has estado pasando. Sé de las noches en que estuviste despierto pensando en soluciones que parecían imposibles. Sé de las veces que quisiste resolverlo todo solo, pero te diste cuenta de que no podías más. Yo estuve allí en cada momento, llevándote, incluso cuando pensabas que estabas solo. Ahora te estoy pidiendo, entrega a esa persona a mí. Confía en que puedo hacer lo que tú no puedes, pero también quiero que hagas tu parte. Actúa en amor, rompe las cadenas del orgullo, del rencor y de la desconfianza. Lo que tengo para tu familia es mayor que cualquier dificultad que estés enfrentando ahora. El mensaje que escuchaste hoy no es casualidad, no es coincidencia que estés aquí. Estoy hablando contigo porque hay algo urgente que hacer. Esa persona que tanto amas está en un momento crítico y tu intercesión puede hacer toda la diferencia. No esperes a que sea demasiado tarde. Hoy es el día de actuar, de declarar que tu hogar me pertenece, de levantarte como un guerrero o guerrera espiritual. Estoy contigo y juntos venceremos. Si esto habla a tu corazón, escribe en los comentarios. Quiero que compartas este mensaje con alguien que también necesita escucharlo. Y recuerda, lo que estoy haciendo en tu vida y en tu familia no puede ser detenido. Presta atención a las próximas palabras, porque aún tengo más para revelarte. Lo que estoy a punto de revelarte no es solo para aliviar el peso de lo que sientes, es para abrir tus ojos a una realidad espiritual que quizás ha pasado desapercibida. Cada situación difícil, cada palabra no dicha, cada lágrima que intentaste ocultar, todo está ligado a un propósito mayor. No es casualidad que esa persona esté en tu vida. Has sido elegido para ser un canal de restauración y es por eso que hoy necesito que escuches atentamente cada palabra. Hay situaciones que parecen tan simples en la superficie, pero que llevan profundidades que solo yo puedo sondear. Ese comportamiento extraño, las respuestas cortas o incluso el silencio que tanto te incomoda, tienen raíces en lugares que no puedes alcanzar solo. Pero escucha bien, yo he alcanzado esos lugares. Mientras te preocupabas, mientras tratabas de encontrar respuestas, yo estaba trabajando en secreto, tocando áreas que nadie más puede tocar. Mi presencia está rodeando a esa persona ahora, pero hay algo que necesito de ti. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sientes tanta responsabilidad sobre esto? ¿Por qué, incluso cuando intentas ignorarlo, el pensamiento regresa, insistente, pidiéndote que hagas algo? No es solo tu preocupación o tu instinto de cuidado. Es mi espíritu llamándote a un propósito. Has sido colocado en la vida de esa persona con un motivo y quiero usar tus palabras, tus actitudes y hasta incluso tu silencio en algunos momentos para traer sanación y transformación. Pero primero necesitas confiar en mí completamente. No es fácil ver el cuadro completo cuando las cosas parecen tan confusas. Quizás estés intentando resolverlo todo con tu fuerza y sientes que nada funciona. Pero estoy aquí para recordarte que no es por la fuerza ni por el poder humano, sino por mi espíritu. Veo cada detalle que tú no ves, cada movimiento del corazón de esa persona, cada pensamiento que intenta ocultar. Y hoy estoy moviendo los cielos a tu favor. Recuerda algo que te dije hace mucho tiempo. Yo soy aquel que sondea el corazón y examina los pensamientos para recompensar a cada uno de acuerdo con sus acciones. Jeremías 17:10. Esto significa que nada está oculto para mí.
Sé lo que esa persona necesita, incluso cuando no puede expresarlo. Y quiero usarte como un instrumento de gracia y amor, pero necesito que estés dispuesto a seguir las direcciones que te estoy dando ahora. Quizás estés esperando una gran revelación, algo extraordinario, pero quiero que entiendas, muchas veces los mayores milagros comienzan con los menores gestos. Una palabra de aliento, un abrazo en el momento adecuado, o incluso un acto de perdón que parecía imposible. Estas cosas tienen el poder de romper cadenas espirituales y abrir puertas a la transformación. Y eso es lo que te estoy llamando a hacer. No ignores la voz que te está hablando ahora, porque el tiempo es precioso. Veo que hay heridas que esa persona lleva consigo desde hace mucho tiempo. Heridas que no fueron causadas por ti, pero que tienen un impacto directo en la relación que tienen. Quizás haya sido herida por palabras dichas en el pasado, por situaciones que aún no se han superado o incluso por decisiones que ella misma tomó y de las cuales se arrepiente. Pero escucha esto. Yo soy el Dios que cura todas las heridas. No importa cuán profundas sean, tengo el poder de restaurar lo que ha sido quebrantado. Ahora quiero que pienses en la última conversación que tuviste con esa persona. ¿Hubo algo que quedara por decir? Quizás una disculpa o una palabra de aliento que guardaste para ti mismo. Esos momentos no se pierden para mí. Cada palabra que decides decir o guardar tiene un peso eterno. Y quiero recordarte que la vida es un soplo y las oportunidades que tienes hoy pueden no repetirse. No es demasiado tarde para actuar, pero es urgente que te muevas con un corazón lleno de amor y obediencia. Las personas a tu alrededor pueden no entender lo que sientes, y eso es normal. El llamado que te hice es personal, único, y solo tú puedes cumplirlo. No esperes que otros validen lo que te estoy pidiendo, simplemente confía en que estoy guiándote. Recuerda que muchas veces elijo las cosas simples de este mundo para confundir a los sabios, y las cosas que parecen débiles para avergonzar a los fuertes. Lo que te pedí que hicieras puede parecer pequeño a los ojos humanos, pero tiene un impacto gigantesco en el reino espiritual. Hay algo sucediendo ahora en el mundo invisible. Mientras escuchas este mensaje, los cielos están en movimiento. Mis ángeles están siendo enviados para abrir caminos, para proteger y para traer liberaciones que ni siquiera puedes imaginar. Pero quiero que sepas que tu fe es una parte esencial de este proceso. Cada oración que haces es como una semilla plantada en la tierra. A veces no ves el crecimiento de inmediato, pero confía, la cosecha está llegando. Quiero que mires dentro de ti por un momento. ¿Hay algo que necesitas entregarme? Tal vez un resentimiento que has llevado en silencio, o una duda que te ha impedido confiar completamente. No importa lo que sea, estoy aquí para ayudarte a dejarlo ir. Porque cuando te liberas de estas cosas, te vuelves aún más disponible para ser usado por mí. Y eso es exactamente lo que quiero hacer, usarte para traer luz y esperanza a la vida de esa persona. Cuando pienso en el futuro que he planeado para tu familia, veo algo tan hermoso que apenas puedo describirlo. Pero quiero que sepas que ese futuro depende de las decisiones que tomas hoy. Cada una de tus acciones tiene el poder de abrir o cerrar puertas espirituales. Y es por eso que estoy hablando contigo ahora, porque quiero que sepas que ya he preparado el camino. Solo necesitas caminar por él, confiando en que estaré contigo en cada paso. Quiero que imagines algo por un instante. ¿Cómo sería si esa persona estuviera completamente restaurada? Si encontrara la paz que tanto busca, si fuera liberada de todo lo que la ata, si se convirtiera en todo lo que la creé para ser. Esto no es solo un sueño lejano, es una promesa, y te estoy llamando para que seas parte de esta historia de redención. No es fácil, lo sé, pero con mi poder operando en ti, todo es posible. Ahora, presta atención a este detalle.
Hay personas alrededor de esa persona que han influido negativamente en sus decisiones. Quiero que ores específicamente para que esas influencias sean removidas y sustituidas por mi presencia. Voy a traer a las personas adecuadas a su vida, personas que la ayudarán a crecer y acercarse a mí. Pero mientras eso sucede, tienes un papel importante. Sé la voz de amor, de sabiduría y de paciencia que tanto necesita. Hay algo en tu corazón que tal vez tengas miedo de admitir. Tal vez sea el miedo de perder a esa persona, de que las cosas nunca cambien, o incluso el miedo de que no estoy escuchando. Pero quiero que sepas que cada uno de tus miedos ya ha sido vencido por mí. Mi victoria es completa y tú formas parte de ella. No permitas que las dudas te impidan actuar. Recuerda que soy el mismo ayer, hoy y siempre. Si he prometido, cumpliré. ¿Te has dado cuenta del peso que esta situación ha traído? Es como si hubiera algo invisible actuando contra la paz, contra la armonía, contra el propósito que sabes que ha sido planeado para esa persona. No es solo una cuestión de comportamiento o decisiones equivocadas. Lo que está sucediendo tiene raíces más profundas, y es por eso que te estoy llamando ahora. Hay una batalla sucediendo. Una lucha que no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales que quieren robar, matar y destruir. Pero escucha bien, vine para traer vida y vida en abundancia, y quiero que seas parte activa de lo que estoy a punto de hacer. ¿Cuántas veces has intentado acercarte, pero sentiste que las palabras no eran suficientes? O que, a pesar de todos tus esfuerzos, parecía que nada cambiaba. Quiero que sepas que ningún intento tuyo ha sido en vano. Cada gesto de amor, cada oración silenciosa, cada lágrima oculta, lo he visto todo. Y quiero que sepas que el trabajo que estoy realizando va mucho más allá de lo que puedes ver ahora. Incluso cuando parece que todo está detenido, estoy moviendo las piezas de manera precisa y en el tiempo perfecto. Esa persona ha pasado por cosas que quizás ni siquiera tú sepas. Hay dolores ocultos, heridas acumuladas a lo largo del tiempo, heridas que nunca han sido tratadas. Y a menudo, esas heridas se manifiestan en forma de distancia, de palabras duras o incluso de decisiones que lastiman. Pero quiero que sepas que soy el Dios que sana. Soy aquel que dijo, «He aquí que traeré salud y sanidad. Los sanaré y les manifestaré abundancia de paz y seguridad». Y esta promesa no ha cambiado. Es tan verdadera hoy como lo fue cuando se pronunció por primera vez. Sé que hay momentos en que sientes que el tiempo está en tu contra. Parece que las oportunidades están escapando, que las posibilidades de reconciliación o cambio se están cerrando. Pero quiero que sepas que soy el Señor del tiempo. No estoy limitado por las horas, los días o los años. Cuando decido actuar, nada puede impedirlo. Y estoy actuando ahora, aunque no te des cuenta. Mi mano está extendida sobre esa persona y estoy comenzando una obra que será completa. Pero hay algo que necesito de ti, tu fe. La fe no es solo creer que todo saldrá bien, es actuar como si ya estuvieras viendo el milagro, incluso antes de que suceda. Es declarar que esa persona está libre, que la sanación ha llegado, que lo que fue quebrantado será restaurado. Quiero que empieces a hablar palabras de vida sobre esta situación. No permitas que el desánimo o la incredulidad quiten el poder de las palabras que salen de tu boca. Recuerda, la lengua tiene poder sobre la vida y la muerte, y aquellos que la usan cosecharán sus frutos. Tal vez estés pensando en todo lo que ya has intentado, en todos los pasos que has dado, y sientes que no hay nada más que hacer. Pero quiero que sepas que lo que te estoy pidiendo ahora no depende de tu fuerza, ni de tu habilidad. Depende solo de tu disposición para escuchar mi voz y obedecer. Hay momentos en que el silencio habla más alto que cualquier palabra.
Hay momentos en que un gesto simple puede abrir puertas que han estado cerradas durante años. Y te guiaré en cada paso. Solo confía. Mientras escuchas esto, algo está sucediendo en el mundo espiritual. Estoy rompiendo cadenas, deshaciendo mentiras, removiendo barreras que han sido puestas en el camino de esa persona. Quiero que imagines lo que está por venir. Imagina a esa persona libre, restaurada, viviendo el propósito para el cual fue creada. Este no es solo un deseo de tu corazón, es un plan que yo mismo he trazado. Antes de que supieras, antes de que hubiera dolor, ya había escrito una historia de redención. Pero hay algo importante que necesitas saber. El enemigo no se rendirá fácilmente, intentará desanimarte, hacerte creer que nada está sucediendo, que tus oraciones son inútiles. Pero eso es una mentira. Cada palabra que me diriges es escuchada. Cada clamor es respondido, aunque no lo veas de inmediato. Y quiero que sepas que soy fiel para cumplir todo lo que prometí. Mi palabra no vuelve vacía. Siempre cumple el propósito para el cual fue enviada. Sé que a veces te sientes solo en este proceso, que parece que nadie entiende la carga que llevas, la preocupación que consume tus pensamientos. Pero quiero que sepas que estoy contigo, no solo como un observador, sino como aquel que lucha a tu lado. Estoy enviando a mis ángeles para rodear tu casa, para proteger a esa persona, para garantizar que los planes que tengo para ella se cumplan. No importa lo que intente impedir, mi voluntad siempre prevalece. Ahora quiero hacerte un pedido. Comienza a orar por esa persona de una manera diferente. No ores solo pidiendo que las circunstancias cambien. Ora declarando que mi voluntad se hará. Ora agradeciendo por lo que ya estoy haciendo, incluso si aún no lo ves. Hay un poder increíble en la gratitud, un poder que abre puertas y libera milagros. Quiero que confíes en que lo que te estoy pidiendo no es en vano. Cada palabra tuya tiene un impacto eterno, incluso si parece pequeña. También quiero que observes algo importante. Presta atención a las personas que están alrededor de esa persona. ¿Quién ha influido en sus pensamientos, en sus decisiones? No todos los que parecen amigos realmente lo son. Estoy trabajando para remover a aquellos que han traído confusión y traeré personas que sean instrumentos de paz y edificación, pero necesito que estés atento. Quiero que seas la voz de equilibrio, la voz de amor, la voz que refleja mi presencia en su vida. Cuando miras esta situación, puede parecer que las cosas están fuera de control, pero quiero recordarte algo. Yo soy quien calma la tormenta. Soy quien hizo que los vientos y las olas obedecieran a mi voz. Y esta tormenta que estás enfrentando también pasará. No porque seas lo suficientemente fuerte para enfrentarlo, sino porque estoy contigo en la barca. Y mientras esté contigo, nada podrá derribarte. ¿Te has dado cuenta de cómo los pequeños gestos pueden tener un gran impacto? Un simple "estoy aquí", un "te amo", dicho en el momento adecuado, puede cambiarlo todo. Quiero que te dispongas a ser ese instrumento. Incluso cuando parezca que nada está cambiando, sigue siendo una luz. Tu persistencia será como una semilla plantada en tierra fértil, y a su debido tiempo dará frutos que ni siquiera puedes imaginar. Hay promesas que hice para ti y para tu familia, promesas que nunca han sido olvidadas. Incluso cuando todo pareció distante, incluso cuando pensaste que había cambiado de idea, estaba trabajando. Mi palabra permanece firme y lo que prometí se cumplirá. Quiero que confíes en esto con todo tu corazón. No dejes que las circunstancias momentáneas te quiten la visión de lo que estoy preparando. Si hay algo que quiero que lleves contigo en este momento, es esto. No estás solo. Estoy contigo en cada paso, en cada oración, en cada momento de silencio. Mi mano está sobre ti y estoy conduciendo todo hacia un propósito mayor. Confía en lo que estoy diciendo.
porque lo que estoy a punto de hacer superará todas tus expectativas. La vida de esa persona no ha escapado a mi mirada. Cada detalle, cada elección, cada lágrima escondida o sonrisa forzada que intentó ofrecer para disimular el dolor, todo eso lo vi. Sé que muchas veces intentaste ayudar, intentaste traer una palabra, intentaste abrir un camino, pero parece que algo siempre lo impidió. Quiero que entiendas que hay fuerzas invisibles actuando. No es algo que puedas resolver solo, pero tampoco es algo que está fuera de mi alcance. Esta situación que ha estado robándote el sueño está siendo cuidada por mí ahora. ¿Te das cuenta de cómo algunos cambios ocurren lentamente, casi imperceptibles, pero tienen un profundo impacto? Eso es lo que ha estado ocurriendo con esa persona. El corazón de ella se fue endureciendo por experiencias que tal vez nunca compartió. El enemigo aprovechó cada momento de dolor, cada decepción, para sembrar mentiras. Y esas mentiras se convirtieron en cadenas invisibles que la atan. Pero hoy estoy actuando para romper esas cadenas, para restaurar lo que se ha perdido, para traer libertad. Escucha con atención. Hay un papel importante que necesitas desempeñar. No es casualidad que esta persona forme parte de tu vida. Has sido colocado a su lado como un instrumento mío, como alguien que puede traer luz en medio de la oscuridad. Y no estoy hablando de palabras grandiosas o acciones espectaculares. Muchas veces es en la simplicidad de un gesto, de una oración, de una mirada llena de comprensión, donde comienzan los mayores milagros. No subestimes el impacto de tu presencia. Quiero que recuerdes algo. Incluso en los momentos en que todo parece perdido, sigo trabajando. No hay circunstancia, por más difícil que parezca, que esté fuera de mi control. Soy aquel que abre caminos donde no los hay, que trae agua en el desierto, que hace brotar vida donde todo parecía seco y sin esperanza. Y eso es lo que estoy haciendo ahora, aunque tus ojos aún no puedan ver. Hay un pasaje en las Escrituras que dice, porque los ojos del Señor están atentos sobre toda la tierra para fortalecer a aquellos que le dedican totalmente el corazón. Quiero que entiendas el significado de esto. Estoy atento a la situación de esta persona. Estoy viendo lo que enfrenta, los pensamientos que han tomado control de su mente, los pasos que la llevaron a alejarse del camino correcto. Y más que eso, estoy atento a ti, porque sé que tu corazón ha sido movido por amor y preocupación. Te estoy fortaleciendo ahora mismo para que seas un canal de mi gracia. Sé que hay momentos en los que te preguntas, ¿qué más puedes hacer? Parece que todos tus intentos han fallado, que ninguna palabra ha logrado tocar su corazón. Pero te digo, no te rindas. Las semillas que has sembrado aún están ahí. Puede llevar tiempo, puede requerir paciencia, pero germinarán. Estoy regando cada una de ellas con mi presencia y a su debido tiempo verás los frutos. Quiero que te des cuenta de algo importante. No siempre la transformación comienza con grandes cambios. A veces es como un hilo de agua que empieza a fluir suavemente hasta convertirse en un poderoso río. Eso es lo que estoy haciendo con esta persona. Lo que parecía ser un corazón endurecido, cerrado a cualquier cambio, está comenzando a ceder. Estoy hablándole de formas que quizás no comprendas ahora. Estoy enviando personas, abriendo caminos, trayendo palabras de consuelo que la ayudarán a recordar quién es realmente. Pero mientras eso sucede, necesito que te mantengas firme. No te dejes llevar por el desánimo. No mires las circunstancias como si fueran definitivas. Estoy por encima de cualquier situación y mi palabra tiene el poder de cambiar lo que parece imposible. Cuando hablo, las montañas se mueven, los mares se calman y hasta los corazones más endurecidos son transformados. Y hoy estoy hablando no solo contigo, sino también con esta persona. Aunque no escuches o veas,
ella está siendo tocada. Hay algo que necesitas comenzar a hacer ahora. Quiero que ores de manera específica. No pidas solo por el cambio de las circunstancias. Pide por la transformación del corazón. Ora para que la verdad prevalezca, para que las mentiras que el enemigo ha sembrado sean expuestas y destruidas. Declara que la luz está entrando en su vida, que las tinieblas están perdiendo el control. Cada palabra que pronuncias en oración tiene un peso espiritual, tiene un poder que va más allá de lo que imaginas. Además, quiero que observes lo que sucede a tu alrededor. Hay señales que he estado dando, pequeñas evidencias de que estoy trabajando. Puede ser un cambio en su tono de voz, una mirada que expresa algo diferente, o incluso un momento inesperado de apertura. Esté atento a esos momentos, porque son oportunidades que estoy creando para que te acerques. Y cuando surjan esas oportunidades, actúa con amor, con paciencia, con sabiduría. No intentes forzar nada, solo sé una extensión de mi presencia. Recuerda que soy el pastor que deja las 99 ovejas para buscar a aquella que se perdió. Esa persona que está en tu corazón es preciosa para mí. Conozco cada detalle de su vida, cada pensamiento, cada herida, y estoy trabajando para traerla de vuelta, para restaurar lo que se ha quebrado, para sanar lo que ha sido herido. Pero el tiempo es importante. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Acércate con valentía, con confianza, sabiendo que estoy contigo en cada paso. Sé que hay dudas que intentan invadir tu mente. Preguntas sobre por qué está sucediendo todo esto, sobre la razón por la que las cosas parecen tan difíciles. Pero quiero recordarte que no hay dolor que no pueda transformar en propósito. Cada desafío, cada momento de espera, está contribuyendo a algo mayor. Te estoy moldeando, fortaleciendo tu fe, preparándote para algo que va más allá de lo que puedes imaginar. Y al mismo tiempo, estoy trabajando en la vida de esa persona, abriendo caminos donde antes solo había muros. Quiero que confíes en mi tiempo. Sé que la espera puede ser difícil, que hay momentos en los que parece que nada está sucediendo. Pero recuerda, nunca llego tarde. Mi obra se realiza con perfección, y cuando llegue el momento adecuado, verás lo que estoy preparando. Y mientras tanto, continúa. Continúa orando, continúa amando, continúa siendo la luz que esa persona necesita. Te estoy pidiendo algo que tal vez parezca desafiante. Quiero que abandones cualquier dolor, cualquier resentimiento que puedas haber acumulado hacia esa persona. Sé que hay momentos en los que sus palabras te han herido, en los que las elecciones que ha hecho han traído dolor. Pero quiero que entregues todo eso a mí. Deja que yo cuide de esas heridas, porque solo así podrás ser un instrumento de sanación. Estoy enviando refuerzos, personas que te apoyarán, que caminarán a tu lado en este proceso. Quiero que estés abierto a reconocer a esas personas para recibir la ayuda que estoy enviando. Y al mismo tiempo, quiero que seas esa persona para otros. Hay más gente a tu alrededor que necesita lo que tú has recibido de mí. No guardes eso solo para ti. Comparte, sé un canal de bendición. Lo que estoy haciendo ahora es mucho mayor de lo que puedes comprender. Estoy moviendo cielos y tierra para traer restauración, para traer vida donde antes había muerte, para traer esperanza donde antes había desesperación. Quiero que mantengas los ojos fijos en mí, porque yo soy quien está en control. No importa lo que digan las circunstancias, no importa lo que parezca imposible, yo soy quien hace todas las cosas nuevas. Ahora, mientras continúas escuchando lo que estoy diciendo, quiero que permitas que este mensaje resuene en tu corazón. Deja que se convierta en parte de quien eres, que te mueva a actuar, a orar, a creer. Y si hay algo que sientes en el fondo de tu corazón, compártelo.
Hay personas a tu alrededor que también necesitan escuchar esta verdad, que necesitan saber que yo estoy trabajando, que no desisto de nadie. Esa persona es especial para ti y yo veo cuánto la amas. Pero quiero que sepas que yo la amo aún más. Cada detalle de su vida está en mis manos, los pensamientos que oculta, los miedos que no comparte, los errores que intenta justificar. Todo eso está ante mí. No hay nada que se escape de mi mirada. Y lo que parece imposible para ti es totalmente posible para mí. Ahora es el momento en que quiero mostrarte cuánto puedes ser un instrumento en mis manos. A veces, el silencio de esa persona grita más alto que cualquier palabra. Te das cuenta de que algo está mal, pero no sabes cómo alcanzar. Yo veo lo que hay detrás de este comportamiento, las heridas que se han acumulado a lo largo de los años, las palabras que la han herido y las elecciones que han traído consecuencias difíciles. No culpes a esa persona, no juzgues lo que no entiendes completamente. Hay una batalla ocurriendo dentro de ella y yo estoy luchando por ella. Quiero que confíes en mí y en la obra que estoy realizando. Hay un versículo que tal vez nunca hayas considerado, pero que hoy quiero traer a tu atención. Dice, si ustedes están dispuestos a obedecer, comerán los mejores frutos de esta tierra. Isaías 1:19. Quiero que entiendas que hay una promesa en esta palabra, pero también una condición. Tu disposición a obedecer lo que te estoy pidiendo ahora es la clave para abrir puertas de bendiciones que aún están cerradas. Quiero que estés listo para actuar, no con tu fuerza, sino con el amor y la paciencia que yo mismo te daré. Sé que te has preguntado si esta situación tiene solución. Tal vez te hayas cuestionado si las cosas han llegado a un punto sin retorno. Quiero que escuches esto con atención. No hay nada que yo no pueda restaurar. El corazón más endurecido, la situación más complicada, la relación más rota, todo eso puede ser transformado por mi poder. Pero es importante que mantengas los ojos en mí y no en las circunstancias. No importa lo que parezca, yo estoy trabajando. Quiero que comiences a ver a esa persona con mis ojos. No la mires solo por sus acciones o palabras. Mira más allá, a lo que yo he creado en ella. Ella es una obra de mis manos, aunque ahora no lo demuestre. Tiene un propósito, un valor y un futuro que ya he planeado. Y por mucho que las cosas parezcan difíciles, ese plan no ha sido cancelado. Solo estoy esperando el momento adecuado para revelarlo. Mientras tanto, quiero que te posiciones. No permitas que el desánimo o el miedo te paralicen. Has sido colocado en esta situación con un propósito, no porque yo no pudiera hacer todo solo, sino porque he elegido usarte. Tu fe, tus oraciones, tu presencia, todo eso tiene un impacto eterno. Cada vez que oras por esa persona, estás sembrando semillas que germinarán en el momento adecuado. No te desanimes, porque la cosecha será abundante. Sé que hay momentos en los que te sientes solo en esta lucha. Tal vez pienses que nadie entiende la carga que llevas, que los demás no ven la situación de la misma manera que tú, pero quiero que sepas que yo veo y estoy contigo. No estás luchando solo, mis ángeles están a tu alrededor y mi espíritu te está fortaleciendo. Cuando sientes que no tienes más fuerzas, yo soy quien te sostiene. Quiero que confíes en mi tiempo. Sé que esto puede ser difícil porque la espera es desafiante, pero cree, nunca me atraso. Cada minuto, cada hora, cada día está bajo mi control. Y cuando llegue el momento adecuado, todo se ajustará. Pero hasta entonces, quiero que sigas caminando en obediencia. Sigue orando, sigue creyendo, sigue amando, porque lo que estoy haciendo entre bastidores es mucho mayor de lo que puedes imaginar.
Hay algo más que necesito que entiendas. Esta persona no solo está lidiando con cuestiones naturales. Hay una dimensión espiritual en esta situación que no puedes ignorar. El enemigo ha estado tratando de usar sus debilidades, las heridas del pasado, las dudas y los miedos para alejarla de mí y de ti. Pero él no tendrá la última palabra. Estoy enviando a mis ángeles para luchar por ella, para protegerla, para remover las barreras que se han levantado. Y quiero que tú hagas tu parte, intercediendo con fervor. No permitas que la amargura se apodere de tu corazón. Sé que puede ser difícil, especialmente cuando te sientes ignorado o incluso atacado por quienes intentan ayudar. Pero quiero que recuerdes que tu lucha no es contra carne y sangre. No se trata de ganar un argumento o probar que tienes razón. Se trata de ser una extensión de mi amor. Y el amor es paciente, es bondadoso y no guarda rencor. Quiero que vivas ese amor, incluso cuando parezca difícil. Recuerda que siempre estoy en control. Cuando no sepas qué hacer, cuando te falten las palabras, cuando todo parezca confuso, vuélvete hacia mí. Yo soy quien tiene todas las respuestas, quien sabe lo que está por venir, quien ve el final desde el principio, y el plan que tengo para esta persona es de paz y no de mal, para darle un futuro y una esperanza. Confía en eso, incluso cuando todo parezca lo contrario. Quiero que comiences a declarar vida sobre esta situación. No hables de lo que está mal, no te enfoques en los problemas. Comienza a declarar lo que yo estoy haciendo, lo que yo prometí, lo que ya he comenzado a realizar. Hay poder en tus palabras. Úsalas para edificar, para traer esperanza, para transformar el ambiente a tu alrededor. Cada palabra tuya tiene el poder de abrir puertas espirituales y cambiar atmósferas. Así que elige bien lo que vas a decir. Estoy moviendo cosas en este mismo momento. Mientras escuchas esto, mientras te abres a lo que estoy diciendo, estoy trabajando. Estoy tocando el corazón de esta persona. Estoy removiendo las mentiras que el enemigo ha sembrado. Estoy trayendo luz donde antes había oscuridad. Quiero que creas en esto, porque lo que estoy haciendo es real. Y en el momento adecuado verás los resultados. No te preocupes por lo que digan los demás. Puede haber personas a tu alrededor que no entienden, que piensan que estás desperdiciando tu tiempo, que dicen que no vale la pena. Pero quiero que recuerdes que tu confianza está en mí y no en opiniones humanas. Yo soy quien hace lo imposible, quien transforma lo que nadie creía que podría ser transformado. Y te lo mostraré de una manera que nunca imaginaste. Ahora, quiero hacerte una petición. Piensa en alguien que también está pasando por una situación difícil. Tal vez sea alguien que conoces, tal vez sea alguien que también está orando por un ser querido. Quiero que compartas lo que estoy hablando contigo. No guardes esto solo para ti. Mi palabra es viva, es poderosa y es para todos. Quiero que alcance otros corazones, otras vidas, porque lo que estoy haciendo en ti es solo el comienzo. Hay algo que necesitas entender. Esta situación que estás enfrentando no es una lucha común. Lo que parece ser solo malentendidos, malas decisiones o comportamientos distantes tiene raíces mucho más profundas. Yo veo lo que está detrás, lo que tus ojos no pueden ver. Esta persona ha sido blanco de influencias que buscan alejarla del propósito que yo he diseñado. Pero quiero que sepas que mi plan para ella aún está en pie. Nada de lo que ha sucedido ha podido cancelar lo que yo he determinado. Puede que te estés preguntando por qué las cosas aún no han cambiado. Quiero que escuches esto con atención. No todo es instantáneo. Yo trabajo de maneras que a menudo no percibes. Mientras oras, mientras buscas mi dirección, estoy actuando. Estoy rompiendo cadenas invisibles, restaurando lo que fue destruido.
tocando lugares en el corazón de esta persona que nadie más puede alcanzar. No estás viendo el cuadro completo ahora, pero quiero que confíes en mí. Piensa por un momento en todo lo que ya has enfrentado. ¿Cuántas veces pensaste que no podrías continuar, pero aún así algo dentro de ti decía que no te rindieras? Eso no fue por casualidad. Yo estaba ahí, sosteniéndote, guiando cada paso, incluso cuando parecía que todo estaba perdido. Lo mismo está sucediendo ahora. Estoy sosteniendo a esta persona, incluso cuando ella no se da cuenta. Estoy colocando personas en su camino, creando situaciones, enviando señales que aún no puede comprender. Hay un versículo que revela mucho de lo que estoy haciendo ahora. Dice, miren entre las naciones y quédense asombrados, porque en sus días haré algo que no creerán, aunque se lo cuenten. Habacuc 1:5. Esto no es solo una promesa del pasado, es una realidad que estoy trayendo a su vida y a la vida de esa persona. Estoy haciendo algo que usted aún no puede ver, pero que será evidente en el momento correcto. Puede que esté pensando que sus palabras no hacen diferencia. Tal vez ya ha dicho tanto, ha intentado ayudar, pero sintió que nada ha cambiado. Quiero que sepa que ninguna palabra de amor, ninguna actitud de paciencia, ningún momento de oración fue en vano. Todo esto está siendo utilizado para preparar el terreno. Cada gesto, por pequeño que parezca, está contribuyendo a la obra que estoy realizando. Siga adelante, incluso cuando parezca difícil. Estoy con usted. Quiero que mire a esa persona de una manera diferente. No la vea solo por las actitudes o elecciones que ha tomado. Mire más allá de eso. Observe lo que yo he creado en ella, el propósito que he puesto en su vida. Esa persona no está definida por los errores que ha cometido o por las dificultades que enfrenta. Está definida por lo que yo digo que es. Y yo digo que es amada, elegida, preciosa. Quiero que comience a declarar esto sobre ella. Sus palabras tienen poder. Mientras escucha esto, algo se está moviendo. Mi presencia está rodeando a esa persona, tocando su corazón de una manera que no puede percibir ahora. Quiero que confíe en lo que estoy haciendo. No se deje llevar por las circunstancias. Lo que parece ser el final, para mí, es solo el comienzo. Estoy escribiendo una nueva historia y usted es parte de ella. Sé que hay días en que se siente cansado. Parece que la lucha nunca terminará, que las cosas nunca cambiarán. Pero quiero que sepa que yo soy su fuerza. Cuando sienta que no puede continuar, yo soy quien lo lleva. Y quiero recordarle que la victoria ya está garantizada. No porque usted sea fuerte, sino porque yo soy quien lucha por usted. Y la batalla no termina hasta que yo diga que ha terminado. Hay algo que necesita comenzar a hacer ahora. Quiero que ore de una manera diferente. No ore solo pidiendo que las cosas cambien. Ore declarando lo que ya estoy haciendo. Declare que esa persona está siendo tocada, que su corazón se está abriendo, que la verdad está prevaleciendo sobre las mentiras. Cada palabra que pronuncia en oración es como una llave que abre puertas espirituales. Use esa llave con fe. ¿Se ha dado cuenta de cómo una pequeña actitud puede hacer una gran diferencia? A veces, no son las palabras las que transforman, sino el ejemplo, la paciencia, el amor constante. Quiero que sea eso para esa persona. No intente cambiar las cosas con su fuerza o con sus ideas. Deje que yo lo guíe. Hay momentos en que el silencio habla más que cualquier argumento, en que la presencia es más poderosa que cualquier discurso. Estoy enseñándole a ser ese tipo de presencia, una que refleja mi amor de manera pura y verdadera. Sé que hay heridas que intentan acumularse en su corazón. Tal vez esa persona haya dicho o hecho cosas que lo hirieron profundamente. Pero quiero que entregue eso a mí. No deje que el rencor cree barreras entre usted y ella. El perdón es un arma poderosa.
no solo para liberar a quien lo recibe, sino para sanar a quien lo ofrece. Cuando perdona, abre espacio para que yo actúe, para que mi amor fluya sin impedimentos. Veo los pensamientos que intentan desanimarlo, las dudas que susurran que nada va a cambiar, que ya es demasiado tarde. Quiero que sepa que esas voces no vienen de mí. Yo soy quien hace nuevas todas las cosas. No importa cuán distante parezca estar esa persona, cuán rota parezca la situación, yo puedo restaurar todo. Y no solo restaurar, puedo hacer que sea aún mejor que antes. Quiero que comience a hablar palabras de vida sobre esta situación. No declare lo que ve, declare lo que yo he prometido. Diga que esa persona es libre, que está siendo transformada, que la luz está entrando donde antes había oscuridad. Sus palabras tienen poder más de lo que imagina. Úselas para construir, para edificar, para traer esperanza. Cada palabra que declara con fe es como una semilla sembrada. Y yo soy quien hace crecer. Mientras escucha esto, algo está sucediendo. Mi presencia está rodeando a esa persona, tocando áreas de su corazón que estaban endurecidas. Estoy sacando a la luz verdades que ella ha intentado esconder incluso de sí misma, deshaciendo las mentiras que la han mantenido atada durante tanto tiempo. Quiero que confíe en lo que estoy haciendo. Aunque no lo vea ahora, lo que estoy realizando dará frutos que durarán para siempre. No deje que el miedo lo paralice. Sé que hay momentos en que piensa en lo peor, en que las circunstancias parecen tan difíciles que se pregunta si hay salida. Pero yo soy quien abre caminos donde no los hay. Soy quien calma tempestades, quien hace que lo imposible suceda. Y lo que he prometido, lo cumpliré. Mi palabra nunca vuelve vacía. Quiero que imagines cómo será cuando esta situación cambie. Cuando esa persona esté libre, cuando su corazón esté sanado, cuando esté viviendo el propósito que yo he puesto en ella. No es solo un sueño lejano, es una realidad que estoy construyendo ahora mismo. Quiero que comiences a ver esto, a creer en ello, a declararlo, porque lo que crees moldea lo que esperas, y lo que esperas moldea lo que experimentas. Hay personas a tu alrededor que también necesitan lo que estoy haciendo. Quiero que estés atento. A veces, lo que te enseño en medio de esta situación no es solo para ti, es para alcanzar a otros. El amor que demuestras, la paciencia que practicas, la fe que vives, todo esto es un testimonio que puede transformar vidas a tu alrededor. No subestimes el impacto que puedes tener. Sé que la espera puede ser difícil. Sé que hay días en los que sientes que no puedes continuar, que el peso es demasiado grande. Pero quiero que sepas que yo soy tu fuerza. Cuando te sientes débil, yo soy quien te sostiene. Cuando piensas que no puedes más, yo te cargo. Y quiero que sepas que la victoria ya es tuya. No porque seas fuerte, sino porque yo soy quien lucha por ti. Lo que estás enfrentando ahora es solo parte del proceso. Estoy apenas comenzando a mostrar lo que he preparado para ti y para esa persona. Y cuando llegue el momento adecuado, todo tendrá sentido. Confía en lo que estoy haciendo. La obra que comencé, soy fiel para completarla. Conozco la profundidad de las emociones que llevas, especialmente cuando se trata de esa persona que ocupa tanto espacio en tus pensamientos. Sé cuánto has buscado formas de ayudar, de transformar lo que parece estar tan fuera de tu control. Cada oración, cada lágrima silenciosa, cada palabra que has intentado usar para alcanzar ese corazón que parece tan distante. Lo he visto todo. No solo lo he visto, sino que he guardado cada gesto como un signo del amor que tienes por esa persona. Y hoy, quiero que sepas que no estás solo. Lo que parece imposible para ti está siendo trabajado por mis manos de una manera que aún no puedes ver. Hay cosas que quizás no hayas entendido hasta ahora,
situaciones que parecen haber empeorado con el tiempo, decisiones que te dejaron sin palabras, distancias que nunca quisiste, pero que de alguna manera surgieron. Quiero que entiendas que hay una batalla espiritual en curso. Lo que ves como acciones o palabras de ella, a menudo son reflejos de algo más profundo, de cadenas que necesitan ser rotas. Pero escucha con atención. Yo soy quien libera, quien transforma. Estoy moviendo los cielos a tu favor, tocando áreas de la vida de esa persona que no puedes alcanzar con tus propias fuerzas. Mientras escuchas esto, quiero que recuerdes algo importante. No todo lo que parece un silencio de mi parte es realmente un silencio. Muchas veces, mientras piensas que estoy parado, estoy trabajando entre bastidores. Estoy usando momentos simples, situaciones que pasan desapercibidas, incluso esos dolores que parecían sin sentido para preparar algo más grande. ¿Recuerdas cómo dije? Te instruiré y te enseñaré en el camino que debes seguir, te aconsejaré y cuidaré de ti. Salmos 32:8. Esa promesa se está cumpliendo ahora, incluso si aún no lo percibes. Esa persona que amas está en un proceso. No pienses que está completamente perdida. No veas solo lo que tus ojos muestran. Lo que estoy haciendo en su corazón va más allá de lo que puedes imaginar. Estoy trayendo sanidad a heridas que ella ha escondido durante tanto tiempo, deshaciendo mentiras que fueron plantadas a lo largo de los años. Algunas de esas mentiras la han hecho dudar de tu amor, de mi amor, e incluso del valor que tiene. Pero hoy, quiero que sepas, estoy rompiendo esas cadenas, una a una. Estoy limpiando los caminos que parecían obstruidos, abriendo puertas que nadie puede cerrar. Te he llamado a ser una presencia de paz en su vida, no como alguien que carga el peso de resolverlo todo, sino como un reflejo de mi amor. Eso no significa que será fácil. Sé que hay momentos en los que te sientes agotado, en los que parece que cada intento tuyo termina en frustración. Pero quiero que recuerdes que la victoria no viene por tu fuerza, sino por la mía. No se trata de lo que puedes hacer, sino de lo que yo estoy haciendo a través de ti. Sé que hay palabras que te han herido, decisiones de esa persona que te han dejado confundido o dolido. Quiero que le entregues todo eso a mí. No cargues el peso del resentimiento porque puede impedirte ser el canal de sanidad que yo quiero que seas. El perdón no es solo para ella, también es para ti. Cuando liberas el perdón, abres espacio para que mi gracia fluya de manera más poderosa. Recuerda, el amor cubre una multitud de errores, y ese amor no es algo que necesites fabricar solo, yo te lo doy. Mientras escuchas esto, estoy enviando refuerzos. Mis ángeles están moviéndose, creando oportunidades que no podrías crear por tu cuenta. Quiero que estés atento. Aquí hay momentos que voy a preparar, situaciones que pueden parecer simples, pero que serán puertas abiertas a algo más grande. Puede ser una mirada, una palabra o incluso un momento de silencio compartido. No subestimes esos pequeños momentos, llevan el potencial de grandes transformaciones. Quizás ya te has preguntado, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué parece tan difícil? Quiero que sepas que nada está fuera de mi control. Incluso en las circunstancias más desafiantes, estoy moldeando algo. Estoy usando esta situación para fortalecer tu fe, para enseñarte a depender más de mí, para profundizar tu confianza. Lo que parece ser un retraso es, en realidad, parte de mi plan. No solo estoy cambiando a esa persona, también te estoy cambiando a ti, preparándote para cosas mayores. Hay un propósito en todo esto. No se trata solo de lo que está sucediendo ahora, se trata de lo que vendrá después. Quiero que empieces a ver más allá del presente,
Piensa en cómo será cuando esa persona esté restaurada, cuando su corazón esté completamente entregado, cuando esté viviendo el propósito para el cual la cree. Esto no es solo un deseo, es una promesa que estoy cumpliendo. Lo que estoy haciendo es eterno, algo que ninguna fuerza puede deshacer. Pero para que esto suceda, necesito que continúes. No te detengas a medio camino, sigue orando, incluso cuando parezca que nada está cambiando. Sigue mostrando amor, incluso cuando no sea correspondido. Sigue declarando mis promesas, incluso cuando las circunstancias griten lo contrario. Hay poder en la perseverancia, y cada acto de fe que demuestras está moviendo algo en el mundo espiritual. Sé que hay momentos en los que sientes que no tienes más fuerzas, que todo lo que haces parece no tener efecto y que la distancia entre ustedes solo aumenta. Pero quiero que sepas que yo soy tu fuerza. Cuando te sientes débil, yo soy quien te sostiene. Cuando crees que no puedes más, yo soy quien te carga. Y cuando todo parece perdido, yo soy quien trae vida donde antes había muerte. Recuerda que yo soy el buen pastor, aquel que deja las 99 para buscar a la única que se perdió. Esa persona a la que amas tanto es a la que estoy buscando ahora. Estoy yendo tras ella, derribando las barreras que la separaron de mí, trayéndola de vuelta al lugar donde pertenece. Y quiero que seas parte de esto. No como alguien que carga un fardo, sino como alguien que camina a mi lado, confiando en lo que estoy haciendo. Quiero que empieces a declarar vida sobre esta situación. No permitas que el desánimo robe tu voz. Habla de lo que estoy haciendo, no de lo que el enemigo ha intentado hacer. Declara que esa persona es libre, que está siendo sanada, que su propósito está siendo restaurado. Tus palabras tienen poder. Pueden cambiar atmósferas, abrir caminos, traer esperanza. Usa esta arma espiritual con fe. Mientras tanto, estoy poniendo personas en su camino. Personas que la ayudarán a ver lo que ha estado ignorando, a escuchar lo que ha estado resistiendo. Estoy creando situaciones que tocarán su corazón de maneras que tú no puedes. Pero quiero que estés atento a lo que sucede a tu alrededor. Hay cosas que te mostraré, señales que te daré, para que sepas que estoy actuando. No estás solo en esto. Sé que a veces parece que nadie entiende lo que estás pasando, que nadie ve cuánto importa esto para ti. Pero quiero que sepas que yo veo. Estoy contigo en cada momento, en cada oración, en cada suspiro de desánimo. Y quiero que sepas que lo que estoy haciendo ahora es mayor de lo que puedes imaginar. Esa persona aún te sorprenderá. Lo que parece ser el fin es solo el comienzo de algo nuevo. Estoy transformando, restaurando, sanando, y cuando todo esté completo, mirarás hacia atrás y entenderás que cada momento de espera, cada lágrima, cada oración valió la pena. Porque lo que yo hago es perfecto, y lo que prometí, lo cumplo. Si esto tocó tu corazón de alguna manera, quiero que permitas que este mensaje siga resonando en ti. Deja que te fortalezca, que te inspire a continuar. Y si en algún momento sientes que alguien cercano puede estar pasando por algo parecido, comparte esto. Lo que estoy haciendo en tu vida también puede alcanzar a otros. Ahora, te invito a actuar. Si este mensaje tocó tu corazón, si de alguna manera sentiste que las palabras fueron directamente para ti, dale me gusta a este video como señal de que crees en lo que estoy haciendo. Suscríbete aquí para no perderte las próximas revelaciones que aún tengo para ti y comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar mi voz hoy. Cada clic, cada gesto, cada acción es una extensión de lo que estoy realizando. Quédate por aquí, porque hay mucho más que quiero revelarte. Y estás a punto de vivir algo que transformará tu historia y la historia de aquellos que amas.